Un personaje clásico ya de la cultura popular es Sarah Connor. Uno puede decir muchas cosas al respecto de Sarah Connor, como un ícono feminista, como una mujer que rompió mucho de los estándares para su momento y también, sobre todo, la segunda parte, como una gran película de acción y de ciencia ficción. Pero además de esto, en Terminator se plantea un miedo muy válido por parte de Sarah Connor, que es este miedo al futuro, a la tecnología y a este como aparente distopía que se viene y en la cual su hijo va a liderar la resistencia. Más allá de lo bueno o mala que sea la película, que no es tema que nos convoca el día de hoy, lo que quiero hablar es sobre el ludismo, que no tiene nada que ver con la ludopatía, que es una cosa que siempre se les confunde a mis estudiantes cuando hablamos de esto, sino que el ludismo fue un movimiento que se empezó a dar en el siglo XIX, particularmente en Gran Bretaña. Ustedes bien sabrán que la revolución industrial parte en Gran Bretaña. Hay autores que lo periodifican en distintos momentos, Brodel, por ejemplo, lo tira más para atrás, pero en general podemos decir que ya en el siglo XIX la revolución industrial va viento en popa, sobre todo partiendo y con mucha fuerza en Reino Unido. En ese sentido, la primera revolución industrial o su primera gran fase está marcada por el carbón como su fuente de energía y por dos grandes avances. El primero son las máquinas a vapor y el segundo son el tema de las tejedoras. Máquinas para hilar, máquinas para tejer, máquinas para todo lo que es la industria textil. En ese sentido fue en 1811 donde se levanta una figura prácticamente mítica, porque en realidad tampoco hay tanta certeza si este personaje existió o no existió, que es la de Ned Ludd, que es una especie de Robin Hood de la época. De hecho vivían en el mismo bosque, se supone, y Ned Ludd se le acredita el haber sido el primero en romper una serie de telares en 1779. Esto en Nottingham, en Reino Unido. Ned Ludd pasa a ser así una especie de líder del movimiento. ¿Y por qué hace esto? Porque estos telares, toda esta maquinaria, todas estas fábricas que empiezan a aparecer, están quitando el trabajo. O sea, literalmente quitan trabajo, como se dice en South Park, y lo que sucede es que los trabajadores, por un lado, están quedando cesantes, están perdiendo su sustento, y por otro también están perdiendo su estilo de vida. Porque hay que entender que antes los trabajadores que generaban todo esto eran más bien artesanos. Entonces, no solo era una forma de trabajo, sino que también era una forma, un estilo de vida. Y con esto el trabajo obviamente se empieza a ver desplazado y las jornadas se empiezan a volver mucho más largas, producto de la incorporación de las máquinas. Hay mucho menos empleo para personas y los salarios cada vez son más bajos porque ya no se requieren a artesanos cualificados, sino que se empiezan a emplear a obreros no calificados para que estén detrás de estas máquinas. Eso empieza a generar un descontento significativo por parte de muchos ahora obreros, antes artesanos, y es el 11 de marzo de 1811 cuando un grupo de estos obreros y también artesanos, algunos de ellos, deciden irse a paro. Un paro generalizado afuera de las fábricas de Nottingham, paro que es reprimido fuertemente por las fuerzas de orden y seguridad de Gran Bretaña y el cual termina en la noche de ese mismo 11 de marzo, termina en una destrucción de la maquinaria. Los obreros deciden tomar sus mazas, es decir, un mazo gigante, y destruir todas las maquinarias en contra de lo que significa este sistema industrial. Entonces, de ahí en adelante, desde 1811 hasta 1816, se empieza a generar una pugna que solo va creciendo entre el gobierno británico y este movimiento de los ludistas. El gobierno británico empieza a movilizar sus tropas cada vez más y eso genera que los conflictos cada vez se multipliquen, porque si bien los ludistas no eran un ejército profesional, no estaban entrenados y no tenían mayor experiencia en combate, más de la que pueda tener cualquier ciudadano común y corriente, lo cierto es que los ludistas sí conocían muy bien el terreno, eran una especie de guerrilla, si se quiere, en ese sentido, se escondían en los bosques, se escondían en las cuevas, sabían cómo movilizarse en un terreno que muchas veces para las tropas que venían desde el centro de Gran Bretaña era totalmente ajeno. Entonces eso hacía que fueran muy difícil el pillarlos, e incluso cuando lograron atrapar a algunos ludistas y torturarlos para que confesaran o delataran a sus enemigos, la verdad que los ludistas eran muy comprometidos con el movimiento. Al parecer, de los antecedentes que existen, incluso algunos llegaron a la muerte por tortura al no querer delatar a sus compañeros. De hecho,
Un antecedente significativo de toda esta discusión ya se da al año siguiente del comienzo, en 1812, cuando un empresario, William Horsfall, sale a la palestra y declara ante la opinión pública que está esperando a que la sangre de los ludistas llegue hasta la montura de su caballo. Es decir, básicamente quería matar a todos los ludistas y que su sangre se agolpara hasta bien arriba. No funciona, y de hecho a Horsfall le cometen, lo atrapan, hacen una conjura en contra de él y lo atrapan en el bosque, precisamente montado en su caballo, donde lo terminan acribillando y es su sangre la que termina encima del caballo. Este acto de violencia, obviamente por parte de los ludistas, solo hace que el gobierno británico se moleste aún más con el movimiento y lanzan las primeras actas contra el derecho de reunión. Esto precisamente para prohibir la asociación de los trabajadores, es decir, les prohíben su movilización y el derecho a reunión, para que no se puedan juntar y no puedan hacer nada. No obstante, los ludistas claramente no acceden a esto y empiezan a demostrar una simpatía cada vez más preocupante respecto a ciertos escritos de Thomas Paine y de los jacobinos, tomando inspiración de los jacobinos en Francia. Esto va a hacer que el gobierno británico, más allá de los conflictos y las escaramuzas que tenían habitualmente con los ludistas, tome otra decisión, que en este caso sí es un poquito más radical, que fue después de la primera destrucción de una fábrica. Es el 12 de abril de 1811, donde los ludistas destruyen completamente, por primera vez, una fábrica. Son cerca de 300 obreros más o menos quienes destruyen una fábrica entera. Y ante esto, el gobierno británico, en febrero de 1812, logra aprobar una ley de ruptura respecto a sentenciar pena de muerte para quienes destruyan maquinaria textil. Es decir, el gobierno británico va en contra, incluso de muchas de sus leyes, va en contra del derecho tradicional, si se quiere, y decide instaurar la pena de muerte para quien se atreva a romper un telar. Ante esto, Lord Byron, de la Cámara de los Lores, obviamente, en su única participación dentro de la Cámara de los Lores, él al parecer no tenía mucho protagonismo y, como pasa muchas veces en la política, simplemente iba a calentar el asiento, pero en su única intervención dice lo siguiente: ¿es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código penal? Tratando de hacer pensar o tratando de poner paño frío respecto al conflicto con los ludistas. Lo cierto es que Lord Byron, por muy buena intención que haya tenido en ese momento, no logra generar ningún cambio, y es desde 1812 hasta 1816 que el gobierno británico persigue furibundamente a cada uno de los ludistas. Los persigue, los acribilla, los asesina y muchas veces los tortura para delatar a sus compañeros, cosa que finalmente no termina sucediendo. El movimiento de los ludistas se termina diluyendo en el mar, se termina desapareciendo, y si bien va a tener otras expresiones, por ejemplo con los anarquistas en España o incluso acá en Latinoamérica, lo cierto que desaparece. No terminan consiguiendo su propósito, y las máquinas o este sistema de producción industrial se termina imponiendo por sobre el trabajo tradicional de los artesanos que se venía ocurriendo hace siglos en Gran Bretaña. Ante esto, y sobre todo dado el avance de las tecnologías hoy en día, de la CIA, etcétera, etcétera, cabe preguntarnos, ¿lo de los ludistas era más bien una tecnofobia, un miedo a la tecnología y a lo que nos depara, o era una expresión de lucha de clases? Al respecto, Hobsbawm señala lo siguiente. Dice que el movimiento de los ludistas se puede entender como una forma de negociación colectiva por disturbio, es decir, atendiendo a la idea de que los ludistas son una expresión primogénita o más bien rudimentaria de lucha de clases, porque se están enfrentando pobres contra ricos, se están enfrentando dominados contra dominadores. No obstante, la respuesta yo creo que tiene que pensarlo cada uno de nosotros cuando sentimos que nuestro trabajo, nuestro estilo de vida se ve cada vez más amenazado por la tecnología. Eso. Soy Matías Alvarado Leighton y esto es Historia Entre Líneas. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.